Bien, continuemos entonces. No sé en qué parte me quedé. Asumiré que han escuchado lo primero y hasta esta parte tal vez. Ahí, sí, creo que desde el inicio se cortó. Ya. Bien, retomaremos entonces. Estos son los tres objetivos establecidos para esta ocasión. Y no se siguieron a escuchar la parte en la que le presentaba la imagen del lado derecho, donde quería decirles en esencia de que la medicina, más que cualquier otra cosa, tiene como función la toma de decisiones basada en evidencia científica para conseguir, lógicamente, el restablecimiento o la mejora de la salud individual de una persona o de un grupo de personas, es decir, una población. Quería mencionarles, bueno, para esta primera parte, o hacerles recordar cuál es el principal avance de la humanidad, ya sea dentro del conocimiento general o como parte neta de la medicina. Muchos pueden pensar que tal vez dentro de los grandes avances de la medicina fueron conseguir los antibióticos, los anestésicos o cualquier otro tipo de invento, ¿no? No sé, el descubrimiento del ADN, entre otras cosas, la genética. Pero en realidad, si hay algo que es transversal, no solamente para la medicina, y que realmente ha cambiado y está cambiando el mundo, es el método científico. El método científico, ya sea la invención o la estructuración de este método, es lo que permite realmente el desarrollo de la humanidad, ya sea tanto dentro de la medicina y en diferentes otras cosas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo tú puedes distinguir si algo realmente funciona o no funciona? Y eso podría darse en el caso, por ejemplo, de la homeopatía. Ya deben de saber todos ustedes, y si no lo saben, tienen que repensar muy bien esto, es de que la homeopatía no sirve. Muchos lo han querido vender como una medicina alternativa, complementaria, hay algunos supuestos médicos que lo practican, pero la realidad es de que la medicina, muchas de esas medicinas complementarias alternativas no son otra cosa que pseudomedicina o cuestiones falsas, ¿no? Entonces, estas no tienen ningún efecto ni valor sobre el organismo humano y por lo tanto sobre ningún efecto real en la salud de las poblaciones. Es así que, bueno, se tiene que tener cuidado, digamos, con estas cosas. Estableciendo esto que esto se sabe, muchas veces uno se puede preguntar, pero ¿cómo yo sé si algo funciona o no funciona? La única forma realmente de probarlo es haciendo un estudio, ¿no? Cumpliendo la rigurosidad del método científico y a través de eso tener resultados para ver si algo funciona o no funciona. Lamentablemente nosotros no podemos testear o probar todas las hipótesis que tengamos, por dos razones. O sea, uno no tiene para empezar la experticia suficiente y lo otro es que no tienes tiempo o los recursos. Además que sería un trabajo redundante si hiciéramos eso todo el tiempo. Entonces es mejor aprender de las experiencias de los otros, que sería aprender lo que se ha encontrado en otros estudios, tal vez en otras latitudes, y cómo esto se ha presentado en diferentes informes de investigación o se ha publicado en diferentes revistas científicas. Ahí pueden ver acá abajo las cuatro más grandes, ¿no? Que es el British Medical Journal, The Lancet, JAMA o el New England Journal of Medicine, por ejemplo. Eso sería lo que esperarías. Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque también existen supuestos expertos de estas otras cosas falsas o de esas mentiras. Incluso existen libros, miren, por ejemplo, acá que dice farmacología homeopática. Podría dar la impresión de que es hasta científico, ¿no? Y alguien que no sabe podría caer, digamos, en este bulo. De igual forma, existen supuestas revistas científicas de homeopatía. Eso es lo más curioso. O sea, sí puede haber información falsa que se disfrace de información científica. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado. Entonces, no puedes confiarte en supuestas referencias, ya sean mentores o expertos que existen en tu medio, por mucho que me digas que es un médico de 60 años de experiencia o lo que tú quieras, o de un libro incluso que es aparentemente, digamos, fiable. No es suficiente. ¿Y por qué no? Básicamente, no solamente para el caso de la homeopatía, de repente lo de la homeopatía es el ejemplo más claro, lo más explícito, pero esto también va a darse en otras dimensiones, sobre todo cuando ya no tiene que ver, digamos, con algo tan engorroso, tan lejano a la ciencia, ¿no? Sino cuando son cosas medianamente científicas o ciencia mal hecha, digamos, que nos puede llevar a errores. Porque la gente, en todo caso los investigadores, llegan a publicar bastantes artículos científicos, ¿no? Tenemos un crecimiento exponencial de la información médica, y no solo de la información médica, sino de la información científica en general.
y lo que nos puede llevar, digamos, a cierto nivel de infoxicación. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué es que estamos aumentando tanto la investigación? Si los recursos son limitados, ¿qué está pasando? ¿Hay mucha gente investigadora? En parte sí, sí es cierto, y es algo bueno, deberíamos de tener una gran cantidad de investigadores. Pero lo otro es de que existen motivaciones alternas por las cuales las personas y muchos profesores de universidades empiezan a publicar. A veces, por ejemplo, son simplemente requisitos de grado, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Lo que probablemente ustedes también pasen, que ya sea para conseguir su grado de bachiller, para un título, si quieren hacer un grado de maestría, un doctorado, etc. Para en esas situaciones, bueno, se investiga, ¿no? Y por lo tanto se publica. Y otras que ya no son tan legítimas, digamos, que sí tienen que ver, ¿no? Tal vez un propósito más importante sería como mantener una carrera académica, pero no es suficiente. Y muchas veces lo hacen solamente para conseguir requisitos y para ser, digamos, rector, o tener algún otro cargo de relativa importancia dentro de las universidades, sobre todo, o de cualquier otro instituto de investigación, o cualquier otro instituto, digamos, relacionado a la academia, ¿no? Y algunas veces uno lo hace simplemente por fama. Hay algunos investigadores que lo hacen en esencia por ego. No es que quieren encontrar nuevos conocimientos, sino que simplemente quieren ego, fama. O muchas personas que ni siquiera son investigadores también quieren eso y tratan de publicar. Aparte de que existe un negocio de las editoriales y otras cosas. Entonces puede pasar cualquier cosa en lo que se publica. O sea, una revista científica no es garantía de información de calidad propiamente dicho. ¿Debería serlo? Sí. ¿La mayor parte de las veces lo es? Sí, también, pero no siempre. Entonces, es ahí en ese no siempre o en las excepciones donde a veces encontramos bastantes problemas. Por ejemplo, no sé si recordarán este artículo y si no lo recuerdan deberían de buscarlo. Este artículo ya tiene bastantes años ya, pero fue una catástrofe porque a partir de este artículo que se publicó en The Lancet, básicamente se creó todas las teorías conspirativas de que las vacunas podían causar autismo. Y ahí tenemos al lado derecho a su creador, de que luego ya fue, incluso se le quitó su licencia médica, y fue toda una catástrofe, porque ustedes saben, ahorita uno de los grandes problemas que tenemos es los antivacunas, los movimientos antivacunas. Y cómo esto pudo haberse dado a partir de esto. O sea, si los antivacunas ya existían, con esto fue una catástrofe completa, ¿no? O sea, se les dio como que cuerda al hilo y ustedes saben, dentro de sus fantasías, crean teorías y cosas de ese tipo. Y luego, bueno, por suerte hubieron revisores o gente de la comunidad científica que observó este artículo y la revista tuvo que retractarse, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que tenían errores metodológicos e incluso bastantes falencias dentro de la calidad de la recolección de datos, del análisis, y por lo tanto no era útil, no servía, era algo falso, ¿no? Totalmente falso, y por lo tanto la revista tuvo que retractarse. Entonces, imagínense, Lancet es una de las, si es que no es la más reconocida de las revistas médicas en el mundo, como una revista de tal prestigio, con revisores supuestamente en los top mundiales, pudo haber cometido ese error. Entonces, imagínense que ni ellos, o sea, nadie está a salvo de incluso ser timado por alguna persona que quiera fama, reconocimiento o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre existe la posibilidad de que la misma ciencia no sea, digamos, la más pura o lo mejor que quisiéramos. Porque obviamente es un proceso humano, como todo proceso humano, sucede error. Entonces, para todas estas situaciones es que surge la lectura crítica, y no es que surja así nomás, sino que uno tiene que tener un pensamiento crítico en realidad, lo que uno debe tener bien formado, tanto persona como profesional, como investigador o como lo que ustedes quieran, es un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que realmente va a discernir de una persona que es prácticamente un niño o un adolescente que simplemente puede seguir conductas o recomendaciones de un padre, un mentor, un externo, y diferente de una persona que toma decisiones propias, pero no basado en tendencias o en obligaciones, sino basados en un criterio personal, analizado y bien pensado, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es base. En la medicina, lógicamente funciona de esa forma. Es por eso que la herramienta para comprender o nadar en este mar de información de las diferentes revistas científicas la lectura crítica es una de esas herramientas principales. Y esta forma parte de la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia es un paradigma que ayuda justamente a
encontrar primero la información que queremos, analizarla e interpretarla adecuadamente. Eso implica la lectura crítica para finalmente, y en ciertas circunstancias, hacer una síntesis e interpretación de todo esto, de tal forma que nos sirva para la aplicación práctica. Es decir, llevar la información teórica hacia un campo práctico, llevarle la teoría o de los artículos científicos a la toma de decisiones en salud. ¿Qué es la medicina basada en evidencia? Dije que era un paradigma. Un paradigma que hace el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones, una vez más. Consciente en el sentido de que es minucioso, explícito en el que tiene que ser una cuestión franca, abierta, clara y sobre todo transparente, y juicioso en el sentido de que tiene que ser bien razonado y guiado muchas veces por la pauta del sentido común, una adecuada lógica. La medicina basada en evidencia en realidad es muy reciente, surgió en los años 90, o sea, estamos hablando de que tiene menos de 30 años, en realidad estaría por los 27, 28. Y esta situación, en realidad, este paradigma, en todo caso, está cambiando la medicina realmente. Yo me atrevería, tal vez, aunque suene exagerado decir, pero la medicina para mí inició cuando inició la medicina basada en evidencia. Antes de eso teníamos medicina, muchos te dirán que sí, yo personalmente creo que no, porque teníamos unas cosas que eran medias verdades, cosas que funcionaban o que no, se han cometido múltiples errores antes de eso. Actualmente los cometemos también, pero menos. Y gracias a esta herramienta, esta arma, en realidad la medicina está avanzando a paso firme y nos va a traer cosas muy buenas. De hecho, ya lo está haciendo. Tan importante es la medicina basada en evidencia que digamos que es la forma, o debería ser la forma en la cual un médico tiene que pensar y razonar sus diferentes decisiones. No solo un médico, cualquier personal de salud o decisor de políticas públicas relacionadas a la salud. Este artículo muestra básicamente cuáles son las competencias esenciales que cualquier profesional de la salud debería tener para la práctica de la medicina basada en evidencia. Son 5, que están resumidas. Es la capacidad de hacer las preguntas adecuadas para encontrar la información correcta, saber buscar, es decir, y conseguir la información, una buena adquisición de esta información. El punto 3, que es la valoración e interpretación, para que luego pueda hacer un juicio y aplicar esto a la realidad. Y finalmente, la evaluación de todo este proceso. Ahí está resaltado la parte de valorar e integrar como la expresión o la traducción de lo que sería la lectura crítica. La lectura crítica, en todo caso, ayuda a valorar e interpretar cualquier artículo científico, cualquier información científica, de tal forma de que cataliza su aplicabilidad. Esto debería ser tal vez el core o una competencia básica de todos los médicos. Se enseña en el Perú, se enseña en Latinoamérica, se enseña en el mundo, lamentablemente no. Muy pocos lugares lo enseñan de manera formal. Y yo creo que incluso esto debería ser más importante que cualquier recurso de ciencias básicas, mucho más importante que anatomía, fisiología, todo lo que te hayan enseñado. Porque si no sabes esto, bueno, probablemente vas a hacer las cosas muy mal en la parte clínica. Entonces es muy relevante. Yo sé que en la facultad, por lo menos hasta cuando yo estaba, no existía un curso propiamente dicho relacionado a esto. Es cierto que cuando uno tiene ciertas competencias en la investigación puedes inferir algunas cosas relacionadas a esto, pero créanme que no es suficiente. Esto es otra cosa, es otro nada. Entonces valdría la pena que desde donde estén impulsen la idea de tener un curso curricular de medicina basada en evidencia dentro de la facultad, y más allá de esto es transversal, o sea, no es solo un curso, sino que esto deberían de practicarlo en cada rotación clínica, en cada situación en la cual se enfrente con un paciente o quieran tomar una decisión. No se toman decisiones leyendo un libro, o me dicen que el Harris o cualquier otro libro de supuesta eminencia médica, y tú leas y digas, sí, dice tratar esto, ya, bien, bacán. No, así no se hacen las cosas, eso no es hacer medicina. Bien, ahora ya que hemos dilucidado de por qué es importante todo esto, y por qué necesitamos esta herramienta para dominar, digamos, la información, vayamos a cuáles son las bases de la lectura crítica. Primero, para hacer lectura crítica uno tiene que tener conocimientos relativamente sólidos en investigación, en entender muy bien el proceso de la investigación. Es decir, en todas sus fases. La primera, que es la fase conceptual,
que no es otra cosa que la formulación de la pregunta de la investigación, o sea, el problema que tenemos, que queremos resolver o responder en todo caso, pero no desde un punto de vista del investigador, ¿no? Sino de qué es lo que hizo el investigador que tú podrías entender como para, digamos, duplicar esa pregunta y llegar a lo mismo, localizar la información que quieres. Hacer una adecuada revisión bibliográfica, eso implica, bueno, leer de forma genérica, pero también implica otras cosas, cierto grado de valoración, de clasificar, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Un marco teórico que no es otra cosa que juntar el conjunto de información de tal forma que tenga un orden sistemático y te pueda darte ciertos márgenes, ¿no? En los cuales, ciertos límites del conocimiento. Y bueno, la definición de variables también, de qué es una variable importante y qué no. Algo que en los artículos al final termina siendo relevante, sobre todo cuando analizamos estudios de intervenciones. Y cuando se analizan los estudios de intervenciones, bueno, se tiende a medir los outcomes, ¿no? Que son los outcomes primarios y secundarios. Eso es algo muy relevante. Entonces, saber definir también las variables es muy importante y saber cómo se operacionaliza también es relevante. La hipótesis, o en todo caso la fase de la planificación, cómo se diseña un estudio, qué población se usa, si es que tiene una fase piloto, o cómo esto se llega a ejecutar, ¿no? Es decir, en los hechos para la recolección de datos, cómo es que se presentan los datos, cómo se procesan estos datos, qué información nos da y qué fuentes adicionales se utilizan, las fuentes primarias, secundarias, y finalmente cómo esto se interpreta. Tiene una validez interna, externa. Es importante, es novedosa la información que se procesa mediante todo este proceso. El avance, o sea, que realmente aporta bastantes cosas, o qué limitaciones se presentan en el camino de elaborar este estudio, y finalmente qué respuestas nos arroja, ¿no? Como conclusión al problema, dándonos igual una teoría. Esto espero que lo sepan, pero en realidad es muy importante. Si ustedes no saben mucho de investigación, lamentablemente la lectura crítica va a ser muy superficial, relativamente poco. Uno, bueno, lo que normalmente podrían enseñarte es como que aprender a leer estudios observacionales, de casos de controles, tal vez un estudio de corte, y muy raras veces se analizan correctamente ensayos controlados aleatorizados o revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Y es ahí justamente donde la mayor cantidad de decisiones se dan, y uno tiene que entender, digamos, una amplia gama de también herramientas estadísticas, marcos conceptuales estadísticos muy fuertes, como para entender los probables errores que se pueden conllevar en una investigación, y por lo tanto que pueden reflejarse también en el informe o en los artículos que se presentan. Paso número 1, para la lectura crítica. Primero que nada, lo que se había puesto en el título, ¿qué es un artículo original? Vale la pena preguntar, ¿no? O sea, lo que se publica en otros artículos no son originales, ¿acaso? ¿Qué es lo que sucede? Resulta que, bueno, un artículo original, a diferencia de otros tipos de artículos, por así decirlo, cumple un formato, que es el formato IMRD, que no es otra cosa que un orden de introducción, material y métodos, o simplemente métodos, resultados y discusión. Acá mencionan 8 partes, ¿no? O sea, yo les he dicho 4. Las 4 son las más relevantes. Lógicamente tiene un título y un abstract, pero existen otros artículos que también los tienen, así que no es garantía de que sea científico el que tenga un abstract. Y también, bueno, acá tiene conclusiones, muchos artículos incluso que no son científicos, pueden ser ensayos, lo que sea, pueden tener conclusiones, y los aportes, ¿no? Del acknowledgement, bueno, que es de quién qué hizo qué cosa dentro del artículo, que tiene que ver con la responsabilidad de los autores respecto a esta investigación. Pero de todas estas partes que se dicen, ¿no? Y acá te señalan básicamente de cómo son las características de un abstract, que no es muy largo ni muy corto, de que contiene información relevante, que suele tener los objetivos, un breve resumen de métodos, resultados y la conclusión, y qué es lo que tiene la introducción, ¿no? Como probablemente la hipótesis, los objetivos, los márgenes o las brechas de información dentro de la literatura, y así sucesivamente, tanto para métodos, para resultados. Lo más relevante es métodos y resultados. ¿Por qué? Porque los métodos es qué se hizo para llegar a esta información. Un artículo científico tiene eso, tiene un método. No es lo mismo que un artículo, qué sé yo, un artículo especial, una carta al editor,
un artículo de revisión simple, o cualquier otro, ¿no? O un caso clínico, no es lo mismo. Entonces, la principal diferencia es que tiene métodos y que a su vez muestra resultados, que son, digamos, lo novedoso de cada artículo científico. Y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. Por otro lado, sabemos que un artículo científico, entre comillas, o un artículo de investigación, no es otra cosa que un informe de un proceso de investigación, ¿no? El informe final. Pero esto tiene que estar, para ser, entre comillas, científico, tiene que estar publicado en una revista, entre comillas, y repetidamente una vez más, científica, ¿no? ¿Y qué es una revista científica? ¿Qué diferencia una revista, digamos, de índole científica de una simplemente académica o de un periódico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lo diferencia del periódico La República, Trome, o lo que tú quieras? O el periódico de tu mural de tu universidad, o cualquier otra revista. Hay tres diferencias principales. La primera y la más relevante es de que pasa por un proceso de revisión par. ¿Eso qué significa? Que es revisado por al menos uno, y en la mayoría de veces dos y hasta tres revisores externos, que no suele ser cualquiera, que suele ser expertos en el área, expertos nacionales o internacionales en un problema o en un tema de investigación, y que ellos, digamos, revisan la calidad metodológica hasta cierto punto y otras características, digamos, que le den la idoneidad suficiente como para que un artículo sea aceptado en una revista científica. Ese proceso de revisión par es tal vez la principal distinción. La segunda distinción sería que están la mayoría de estas revistas indizadas en, ¿cómo decirlo? En bases de datos internacionales, ¿no? Que son como bibliotecas. Las más frecuentes o las más reconocidas en todo caso son Medline, con su buscador PubMed, Scopus, WUS, Web of Science, y entre otros. Existen también unas de menor relevancia, como Latindex, entre otros, ¿no? Cielo Latinoamérica, pero que también están mejorando. Pero las tres principales, digamos, que tienen mayores filtros para almacenar o tener, digamos, los diferentes vínculos de las revistas científicas, son generalmente PubMed, bueno, mejor dicho, Medline, Scopus y Web of Science. Entonces esas son características principales. Una tercera tal vez sería de que está en un medio académico, ¿no? O sea, generalmente en una revista no es tan amplia. Por ejemplo, acá yo muestro las revistas médicas, pero existe un montón de revistas médicas. Y cada una es más especializada que la otra. Por ejemplo, Nature no es solo Nature o Nature Medicine, existe Nature Nanotechnology, digamos. Lancet igual, tiene Lancet Public Health, por ejemplo. Tiene Lancet Global Health, y así, o sea, tiene subcategorías. Y cada vez son más especializadas. Entonces, esa sería otra característica, ¿no? Que es para un público ya muy consciente, muy conocedor de cierto área o temática, y ese es otro gran diferencial de una revista científica. Porque si tú le das una revista científica a una persona promedio, generalmente le vas a hacer volar. Si sus bases académicas no son del área o no tiene mucha formación científica, definitivamente no lo va a entender. Va a tener mucha confusión, no va a ser fácil de leer. Y esto, haciendo un paréntesis, se ha expresado ahora durante la pandemia, ¿no? Hemos visto cuántos periodistas, incluso médicos, han malinterpretado artículos científicos y han dicho cada cosa más burda que otra, ¿no? Porque no están en la suficiente capacidad de entender esto, de traducir esto, de manejar información científica. Bien. Ahora, todo lo que vamos a encontrar en los artículos científicos, en las revistas, mejor dicho, son artículos primarios, es decir, artículos de investigaciones originales. La mayoría de veces sí, pero no siempre. Existen también artículos que suelen ser, digamos, la síntesis de estudios. Y casos de ellos, por ejemplo, es de las bases de datos de Cochrane Database of Systematic Reviews, entre otras, ¿no? Que también, o ACP Journal Club, por ejemplo, también que hacen sinopsis de estudios. Entonces, no siempre vas a encontrar estudios primarios, y muchas veces vas a encontrar síntesis o sumarios. Los sumarios ya tienen que ver más con el alcance de las guías de práctica clínica, que, como se pueden darse cuenta, estos, a medida que están más arriba, pueden sintetizar o resumir la información, favoreciendo la lectura o en todo caso favoreciendo el tiempo de acceso a la información más concreta.
Entonces, esa es la importancia de las guías de práctica clínica. Muchas veces, para un médico, por la falta de tiempo, no va a ser tan fácil leer un montón de artículos científicos para llegar a un veredicto, ¿no? Para tener, digamos, la información suficiente, clave y necesaria para tomar una decisión. Y es por eso que muchas de las preguntas más relevantes para las enfermedades más comunes ya se han resuelto a través de guías de práctica clínica, que no son otra cosa que sumarios de información. Existe, por ejemplo, recursos como UpToDate, que es un recurso bibliográfico que trata de hacer esto, aunque hay que tener un poco de cuidado, porque UpToDate no te da medicina basada en evidencias, no hace todo, no pasa un proceso de síntesis, de revisión sistemática, por si acaso. Te da una buena señal, pero no es tampoco muy confiable. Sin embargo, existen recursos, por ejemplo, NICE, del NHS del Reino Unido, que genera la mayor cantidad, tiene un variado número de guías de práctica clínica que tienen un alto rigor metodológico y que sí vale la pena tenerlos en cuenta. Existen también instituciones como el MinSal de Chile o de Colombia, que también tienen sus guías de práctica clínica. De igual forma, en Perú también existen al menos 2 instituciones que hacen esto. Uno es una GESP del Instituto Nacional de Salud y la otra es el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e Investigación de IETSI, de Salud, que también hace lo propio. Lamentablemente esto recién ha empezado hace no más de 5 años y aún no se han implementado a gran escala. Muchos de los médicos aún no usan esta información, pero ya que ustedes saben, ahora deberían de buscar para que tengan, digamos, una mayor facilidad de uso, ¿no? Y que se familiaricen de cómo más o menos se hace el resumen de la información para tomar decisiones relevantes. Lo más importante y lo más fuerte tal vez es los sistemas que deberían de ayudar a la toma de decisiones y que deberían de ser nuestro principal recurso de información. Actualmente no existe, o los pocos sistemas similares están en Estados Unidos o en países de Europa, porque esto requiere sistemas complejos de información, generalmente fundados en historias clínicas electrónicas, algo que aún es algo muy etéreo, muy lejano en Perú. Volviendo otra vuelta y recapitulando, porque nos quedamos aquí, después de que has identificado, digamos, qué es un artículo científico que pertenece a una revista científica, bueno, esto era un paréntesis, ¿qué es lo que tú tienes que leer? Digamos? Las cosas básicas. Esto es así esencial, como dicen para dummies o principiantes. Primero tienes que hojear un artículo, como cualquier otro periódico que lees. Lo segundo, debes de tratar de leer el resumen del artículo, porque ahí te va a darte la clave de qué es lo que quieren hacer en el artículo. Si tú entiendes el resumen, ya sabes más o menos qué hay en ese artículo. Y justamente es la idea del resumen. Luego, tienes que darle una lectura rápida y en general tratar de encontrar los conceptos claves en la primera lectura y las cosas que entiendes o no entiendes. Entonces, solo así vas a poder, digamos, tal vez subrayar ciertas cosas y luego vas a poder irte como un cuarto paso a buscar, qué sé yo, una página web o un diccionario o un libro más especializado, las cosas que no hayas entendido. Y esto generalmente uno lo hace cuando es, como les digo, es principiante. Cuando lógicamente no tienes, digamos, estás en primer año de la facultad o no conoces mucho un tema, incluso también estando en los últimos años también puedes tener dudas, entonces, sobre todo por cuestiones conceptuales, ¿no? Entonces es importante que tengas eso. Y poco a poco, al inicio esto puede ser tedioso, porque la primera vez que uno se encuentra, sobre todo cuando estás en primero o segundo año con un artículo científico, tienes muchas dudas, hay muchos términos que no entiendes, y se vuelve tedioso, digamos, tratar de entender esas pequeñas cositas que uno va encontrando en el camino, pero hay que hacerlo, y a medida que uno le encuentra práctica, lógicamente se va a hacer más fácil y va a requerir menos de esto. El punto número 5, que es volver a leer por segunda intención, ¿no? Y esta vez sí se toma más detenimiento. En esta toma se toma nota de las preguntas que van surgiendo, ¿no? Dentro del artículo, cosas que ya no te ven, que no te parece, te llaman más la atención, más allá de las palabras, sino cosas conceptuales, más de fondo y de forma. Se debe tratar de resumir las cosas importantes de cada sección de un artículo y de intentar responder a las preguntas, ¿no? que vayan surgiendo dentro del artículo desde un punto de vista de reflexión. Y finalmente, y esta es la parte, digamos, más importante, que es la reflexión con espíritu crítico. Es decir, que tratar de ver si es que lo que has leído se puede ponerse en práctica.
si tiene validez, si se puede extrapolar este conocimiento. Y para esto es importante precisar cada una de las partes de un artículo y saber qué necesitas encontrar. Por ejemplo, en una sección de introducción uno esperaría encontrar lo que se sabe sobre un problema, lo que no se sabe de un problema y por qué es importante saber de un problema. Eso es lo que yo esperaría encontrar en cualquier artículo de investigación en la parte de introducción. En la parte de métodos, lo que voy a intentar buscar es el diseño de estudio, que es algo muy relevante. Eso sí tiene que ver con estudios, diseños, bueno, digamos, los observacionales, los transversales, estudios de corte, ensayos controlados y los diferentes diseños que existen. Eso te ayuda a entender mejor el marco de lo que vas a esperar. A veces es importante también el tamaño muestral, el cálculo del tamaño muestral. Otras cosas, la recolección de datos, cómo se hace, el procedimiento de la recolección de datos, el análisis de los datos, y ahí viene la parte estadística, y finalmente las consideraciones éticas, ¿no? Todo esto es lo que yo esperaría o que buscaría dentro de la parte metodológica de un artículo científico. Y dentro de la parte de los resultados, lógicamente, en esencia es cómo se han presentado, ¿no? Los resultados que has encontrado, en qué tablas, gráficos fueron o no fueron importantes, se dio lo más relevante o se está redundando incluso, ¿no? Eso hay que verificar. Y la discusión es qué tan rico han analizado ese artículo o esa investigación. Muchas veces la calidad o el rigor de un investigador se ve en su discusión, porque no es simplemente como decir, oye, he encontrado esto y comparado con esto es diferente. Pero si es diferente, ¿por qué? Si es similar, ¿por qué? Tienes que responder esas comparaciones. Y ahí se sabe realmente cuánto un investigador sabe, ¿no? Si es que ha leído, tiene un buen bagaje en el marco conceptual o un marco temático, digamos, del área donde se ha investigado, va a describir y va a escribir con exquisitez, digamos, muchos detalles de los resultados y va a decirte por qué sirve o por qué no sirven sus resultados. Y eso es algo muy aleccionador y es tal vez algo muy importante de los artículos científicos. Bien, ahora, esto es lo que más o menos les he querido decir anteriormente, pero acá tenemos como una lista. Y estas son las preguntas que uno debería hacerse, ¿no? En la parte reflexiva. Primero, ¿cuál es la hipótesis que intenta comprobar este estudio o este artículo? ¿Cuáles son las principales preguntas de investigación? Por lo general es solo una, pero a veces hay otras que se desglosan, ¿no? En 3, 4, 5 preguntas, que suelen ser los objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos del artículo? Lo dicho. Luego, si es que habían, ¿qué tanta información había antes sobre el tema en particular? ¿Qué es lo que contribuye el nuevo artículo o lo que estás leyendo a la disciplina? ¿Cuáles son las diferentes, las fuentes de información que ha utilizado este artículo? Esto tiene que ver con que un artículo, por lo general, debería citar artículos también, ¿no? Que sean la base de los precedentes. Muchas veces no siempre es así, y terminan citando solamente, qué sé yo, páginas web que ni siquiera son de instituciones con credibilidad, y muchas otras cosas, ¿no? Algunas veces citan Wikipedia, cosas que no vienen al caso, ¿no? Blogs, y eso no es, digamos, muy bueno para esos artículos, y te da a entender que el que ha hecho esa investigación no tiene mucha expertise y no ha filtrado muy bien sus fuentes de información. Ahora, ¿cuáles fueron los métodos utilizados? Lo que habíamos conversado, ¿no? El diseño, plan de análisis, recolección de datos, etcétera. ¿Cuáles son los datos presentados como evidencia? Bueno, ¿qué los resultados en esencia? Las conclusiones y toda esa serie de checklists, como pueden ver. Puedes preguntarte cada una de estas partes y eso es lo que debes de tener en cuenta al analizar un artículo. Y esto es una lectura clínica general, o sea, básica, de principiantes. Pero es por donde uno debe de partir. Porque acá no hay muchas exquisiteces y acá no nos enfocamos demasiado en el diseño de estudio. Es decir, no nos enfocamos en el método con mayor rigor y exquisitez como si se hace a un nivel más intermedio o más avanzado. Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero en todo caso, lo básico, lo esencial que uno tiene que hacer al leer un artículo son tratar de responder estas preguntas. Muy bien, entonces, esencial. Ahora, siendo un poquito más específicos, ya cuando no estás agarrando cualquier artículo, digamos, ha sido un artículo que busca responder una pregunta de tratamiento o un problema que tú quieres responder sobre un tratamiento
X, Y, Z, lo que sea, para una enfermedad o cierta condición de clínica, o una pregunta que es para valoración del diagnóstico, es decir, la sensibilidad, especificidad o cualquier otro concepto relacionado a la precisión de un método diagnóstico, ya no es tan igual, ¿no? Y esta tablita, que son tablas generadas por la asociación CASPE, nos da a entender, ¿no? De que de acuerdo a lo que yo estoy buscando, de cada método es un tanto diferente. Por ejemplo, vamos para el tratamiento. La mejor forma, o en todo caso, el diseño por excelencia para responder una respuesta de tratamiento suelen ser los ensayos clínicos aleatorizados. Ojo, pero eso es teóricamente, ¿eh? Porque actualmente nosotros sabemos que es la revisión sistemática con metaanálisis de los ensayos controlados aleatorizados, lo que me va a responderme realmente una pregunta de que qué tan efectivo o qué tan no efectivo es un tratamiento. Pero de forma general, podemos decir que es un ensayo clínico, ¿ok? Que es, digamos, la unidad de análisis principal. Cuando yo quiero ver un ensayo clínico, acá te da unas pautas, ¿no? ¿Qué debería de buscar? Y la mayoría de ellas se enfocan en los sesgos. La primera son las preguntas de eliminación, ¿no? Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida, eso es importante saber. ¿Fue aleatoria verdaderamente la selección? ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio a todos los pacientes que se encontraron en él o hubo un desgaste, ¿no? Se perdió. Otros detalles. Se mantuvieron ciegos en los tratamientos de los pacientes, clínicos y personal. Esto del ciego es muy relevante para no, digamos, sobrevalorar de repente o sobreestimar los resultados de un estudio. Bueno, fueron similares los grupos del comienzo de un ensayo. Como ustedes saben, los ensayos clínicos al menos deben de tener dos brazos, ¿no? Un brazo de intervención y un brazo de grupo control. Entonces, al inicio, ambos grupos deberían de ser homogéneos, tanto en la distribución de características como de forma numérica. Y ambos también deberían terminar de igual forma, pero en casos no sucede así. Y ahí es donde encuentras muchas variables de confusión y todo el estudio se malora, ¿no? Y llegas a conclusiones equivocadas, cuando no se hace un buen análisis estadístico, obviamente. Entonces, estos detalles son más finos, más pulidos. No voy a profundizar mucho en esto. De hecho, esto podría ser solamente una clase del análisis de ensayos clínicos aleatorizados y otra diferente también para la valoración de diagnóstico. Pero estas tablas solamente es para demostrar de que la prioridad de las cosas que se evalúan son un tanto diferentes y son más enfocadas en la parte metodológica. Obviamente, si yo no he estudiado o no tengo mucha experiencia en investigación científica, no he leído muchos artículos científicos, va a hacerse muy difícil que yo encuentre la finura suficiente como para encontrar los detalles. Entonces, esto solo es demostrativo. Bien, hasta este punto creo que ya se han dado cuenta, pero deberían de saber dos cosas, una buena y una mala noticia. La mala noticia, primero, es de que después de terminado esta presentación, no vas a saber realmente lo que es la lectura crítica. Pero la buena noticia es de que si es que realmente encuentras o has logrado encontrarte por qué es importante, te voy a darte el material suficiente como para que tú aprendas la lectura crítica como tal. Porque esto no es algo que se aprende en un día, no es algo que vas a aprender en un curso, ni siquiera en un semestre. Toma bastante tiempo esta destreza. Sin embargo, si tomas decididamente la opción de aprender esto desde el día de hoy, así sea dedicándole 1 o 2 horas diarias durante el resto de tu vida, verdaderamente vas a aprender. Y esa es la única forma. Para ya no entrar en dummies, a mí me encantaría que vean este curso, que es de Salus Play. Ustedes ponen en YouTube Salus Play y solamente los títulos de esto, que es Introducción a la Lectura Crítica. Como pueden ver, son videos cortos de 20 minutos, 5 videos donde te dicen claramente paso a paso de la lectura crítica, todo lo que tienes que saber, lo básico. Bueno, ya no tan básico, ¿no? Lo que te he contado ahorita es muy básico, pero acá ya vas a tenerlo como que más desglosado, a un nivel un poquito más intermedio, por así decirlo. Cuando hagan esto, van a tener un mayor conocimiento de esto y van a darse cuenta de qué tantas diferencias pueden existir. Lo segundo, existen para cada, digamos, tipo de estudio, diferentes herramientas que nos van a ayudar a verificar la calidad metodológica o el rigor metodológico de diferentes tipos de investigación, ¿no? De diferentes estudios. Existen planillas. La agrupación o organización CASPE, que no es otra cosa que el Critical Appraisal
Skills Programs, pero en español, te brinda estas herramientas. Ustedes pueden visitar esa página y van a encontrar diferentes plantillas, que no son otra cosa que una especie de checklist, donde te ayudan a verificar, ¿no? Dependiendo de qué tipo de estudios, ya sea si es una revisión sistemática, o estudios, no sé, cualitativos, lo que tú quieras, vas a tener un checklist específico con el cual puedes practicar. Y vas a ver qué tendrías que encontrar y qué no. Entonces, esa es otra caja de herramientas muy importante que la conozcan y van a poder aprender, digamos, sucesivamente. Pero eso solamente es a nivel intermedio. Si quieren pulir un poco más, y yendo ya ahora sí a la cosa seria, tienen que entender primero lo que ven acá en este esquema, que son los diferentes modelos o diseños de estudio. Bueno, no son diseños de estudio, pero son, digamos, como maquetas dentro de las cuales se enfocan los principales tipos de investigación. Ahí tenemos investigación primaria y secundaria, ¿no? Primaria, investigación básica, que es lo que generalmente, los resultados de esta investigación básica es lo que tú lees probablemente en tus libros de pregrado. Inmunología, fisiología, anatomía, lo que tú quieras, derivan de la investigación básica. Es decir, investigación en animales, en células, estudios genéticos, la metodología propiamente dicha o de bioquímica, ¿no? Entonces, eso es digamos, la investigación básica. La investigación ya más clínica, por así decirlo, pero observacional propiamente dicho, es el mundo de los ensayos controlados aleatorizados, o los ensayos no aleatorizados también, ¿no? Que existen muchos de ellos, los preexperimentos. También existen los ensayos de campo, o bueno, y diferentes cosas, ¿no? Estudios por conglomerados, etc. Existe también, y esto de repente está más familiarizado con esto, si es que ya han pasado los cursos de metodología de investigación, que son los estudios observacionales, ¿no? Que tienen que ver más enfocados a la parte epidemiológica, pero que son muy útiles también. Los estudios de cohorte, casos de controles, los estudios transversales, series de casos, reporte de caso, que es lo que normalmente les gusta leer a muchos médicos, los estudios ecológicos y, bueno, los surveillance, ¿no? Que no es otra cosa que estudios de encuestas, digamos, nacionales, ¿no? Esos son, digamos, los diferentes tipos de estudios. ¿Por qué es importante ahorita? Vayamos a los secundarios, estudios secundarios, ¿qué dicen? Las revisiones narrativas, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, o los metaanálisis propiamente dicho, lo que ya habíamos comentado antes, las guías de práctica clínica, evaluaciones tecnológicas y la revisión de revisiones, ¿no? Los overviews. Es importante conocer cada uno de estos, porque esto es como un tipo diferente de investigación, por así decirlo. Eso es de forma esquemática, no es que sean tan diferentes tampoco. Pero estos, cada uno puede tener una herramienta bastante buena. Y eso está en lo que está en la tabla del costado. Por ejemplo, para ver la parte metodológica de una guía de práctica clínica, yo podría utilizar el Appraisal of Guidelines Research and Evaluation, el AGRI-2. Y con esta herramienta, que es más que un checklist, porque tiene varias cositas que uno tiene que saber, puedes saber realmente si una guía de práctica clínica estuvo bien hecha o mal hecha. Eso es un ejemplo. Ahora, también pasa lo mismo. Si quiero evaluar una revisión sistemática con metaanálisis, yo puedo utilizar el Assessment of Multiple Systematic Reviews, es decir, el AMSTAR, pero actualmente existe uno más nuevo, que es el AMSTAR 2. Son herramientas que también me permiten ver qué tan bien hecho estuvo ese estudio de revisión sistemática con metaanálisis. De igual forma, para los ensayos clínicos controlados aleatorizados, podría usar la herramienta de Cochrane de evaluación de riesgo, ¿no? De sesgo, que es el ROP, Risk of Bias, de Cochrane. Ahora existe uno 2 también, una versión 2, que es el Cochrane Collaboration Tool for Assessment, la versión 2, el ROP 2. Y así sucesivamente, el MINORS para ensayos no aleatorizados, Newcastle Ottawa para estudios de cohorte, etcétera, etcétera, etcétera. Una aclaración, lo que estoy leyendo es la primera columna. ¿Qué pasa con la segunda columna, que te habla de la evaluación de la forma del reporte? La primera columna, en la parte metodológica, se enfocan en el fondo, ¿no? Lo sustancial de qué tan bien hecho estuvo el estudio, digamos. Pero la parte del reporte, o sea, la forma, esas características de si es que se han reportado de forma desglosada y ordenada cada uno de los acápites que se consideran necesarios, que se tienen que saber para cada uno de estos tipos de estudio, por así decirlo, está al costado, ¿no? Por ejemplo, puedes usar para los estudios observacionales, o mejor dicho, para los ensayos tanto controlados aleatorizados como no aleatorizados, suelen seguir la guía CONSORT. Entonces puedes tener en cuenta eso, ¿no? Y, por ejemplo, el STROP para los observacionales. No hay que confundir eso. Muchos utilizan solamente los de evaluación de reporte, pero no los de evaluación metodológica.
Entonces, cada uno es una herramienta. ¿Existen nuevas? Hay más, sí. Pero creo que estas son las básicas que en algún momento van a tener ustedes que aspirar a manejar esto para decir que están haciendo verdaderamente medicina basada en evidencia. Finalmente, porque no es la idea más allá de los videos es de que lean, porque es la única forma que van a aprender. Yo sé que, lógicamente, no es que va a aparecer un experto en medicina basada en evidencia a su lado, ni sus profesores tampoco se van a convertir en uno de la noche a la mañana. Entonces tienen que ustedes aprender por sí mismos. Y lo ideal es que empiecen a leer, porque existe mucha información. Si hay algo de lo que ustedes no pueden quejarse es de información. Información existe. Y con eso ya han recorrido el 50% del camino o más. El primer artículo, o mejor dicho, el libro que deberían de leer es de How to Read a Paper, de Trisha Greenhalgh. Este es el primero, que del 2019 esta versión no es muy extensa, y ahí prácticamente tienes la esencia de la medicina basada en evidencia. Otro libro muy importante también es este, que es de How to Practice and Teach Evidence, EBM, ¿no? Evidence Based Medicine, que también tiene cositas más interesantes que solo la lectura crítica. Y bueno, digamos que si tú lees, al menos lee el primer libro, ya vas a saber lo suficiente, lo básico, o sea, lo suficiente que tienes que saber como médico. Y lo segundo, de repente, como para aprender a enseñar y hacer otras cosas más interesantes. Y si ya pues estás en nivel Dios, quieres irte a meterte a la filosofía incluso, o la epistemología que está detrás de la medicina basada en evidencia y ser muy pulido, este sí es un libro pesado. Puedes usar el libro de Gordon Wyatt, ¿no? Que es uno de los insignes creadores o próceres, digamos, de la medicina basada en evidencia a nivel mundial. Bien, pero hasta ahí leer y todo esto no basta. Es relevante, digamos, practicar. ¿Y cómo se practica esto? La práctica esencialmente es discutiendo con otras personas. Para esto, algo que pueden hacer ustedes como SOCEM, como alguna vez lo hicimos dentro de SOCIEMA, pero que no se lleva a continuar y en realidad es un poquito difícil tener continuidad en esto, en los clubes de lectura crítica. Algunos le llaman Journal Club, ¿ya? Pero los Journal Club a veces no es lo que parece. O sea, en Journal Club la mayoría de personas piensa, y hay muchos profesores también que les van a hacer actividades de esto, es de que te dicen, lee un artículo, sí, ¿qué tal? ¿Qué has aprendido? Ya, chévere, bonito. Sí, este es el punto importante, hemos aprendido esto y ya está. Palmitas para todos, eso es un Journal Club. Así lo han malinterpretado, pero en realidad eso no es un club de lectura crítica. Lectura crítica es hacerle una disección entera a un artículo, es carnearlo prácticamente por todo lado y saber cada bendito pedazo dónde está el error, pues buscar los errores que tiene. Y de acuerdo a eso, recién valorar la utilidad del artículo. No es simplemente leerlo como un libro, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos y nos malacostumbramos en el pregrado. Te dicen, tal curso, inmunología, ya lee el Cabulabas, bacán, listo. Empiezas a leer, lo lees como una Biblia, memorizas, te crees un gran estudiante de medicina y ya crees que eres médico. Eso sirve parcialmente, pero no es suficiente. En realidad, ahí también ya hay medias verdades, porque la medicina avanza muy rápido. Entonces, tú no puedes saber realmente qué es lo que estás leyendo hasta que no diseques el conocimiento y no sepas los márgenes de error de ese conocimiento. ¿Cómo crear un club de lectura crítica o cómo se puede proponer? Se puede proponer básicamente, juntas un grupo de personas, hacen la revisión de revistas relevantes, revisión de los artículos que quieran leer, digamos, o pueden ser de los propios miembros de la SOCEM, seleccionan un artículo que les parezca interesante a la mayoría de personas que van a participar, luego se da una serie de procesos, digamos, se les da para leer un artículo, un tiempo prudente, qué sé yo, una semana, máximo 2, se juntan para hacer la evaluación, existe un moderador, el moderador suele presentar los puntos claves del artículo y a medida que van, digamos, exponiendo, se puede ir discutiendo qué estuvo bien o qué estuvo mal en ese estudio de investigación. Bueno, se puede establecer prioridades, eso es un esquema nada más, hay múltiples formas de hacerlo y algo parecido, por lo menos algunas de las actividades que hemos tratado de hacer que hemos creado hace no más de algunos 4 meses, la red de evidencias en salud en Perú, que tiene estamos juntando generalmente a algunos médicos jóvenes que han trabajado, que son metodólogos tanto en JETSI como en otras instituciones, que saben bastante de lo que es medicina basada en evidencia, así como muchos otros estudiantes que están animosos o que están aprendiendo también bastante de esto. La idea
es de este grupo y espero que ustedes se sumen también a ello porque cada miércoles estamos haciendo actividades a las 9 de la noche. Como pueden ver ahí están las diferentes redes sociales por las cuales nos pueden localizar. Pero más allá de esto es de que ustedes, aparte de esto, tengan su propio grupo donde puedan hacer lectura crítica, donde ustedes vayan aprendiendo y fortalezcan, digamos, el verdadero aprendizaje que se da entre pares. El aprendizaje no se va a darse realmente como tal vez ahorita yo les estoy mostrando algunas pautas, no de lo que se sabe, pero hacer clases de todo sería extenso y en realidad eso también ya no se da en la educación superior. Uno tiene que construir el conocimiento a medida que aprende y tiene que discutirlo con sus pares, que no es otra cosa que tus compañeros y eventualmente con otros colegas, con otros profesionales. Entonces la idea de leer y aprender todo esto es discutirlo en eventos donde se haga lectura crítica. ¿Bien? Bien, eso ha sido la mayor parte de cosas que quiero que sepan y espero que les haya servido. Y bueno, si es que hasta aquí, hasta este punto, no les he llegado a convencer de que, bueno, puede ser, ¿no? Pero de repente no te da ganas de aprender más de esto. Voy a contarte una historia de que qué pasaría si es que no hubiera medicina basada en evidencia, o en todo caso no es que no hubiera, si es que no se aplicara. Si no se aplicara porque no se conoce, porque las autoridades no lo saben, porque los expertos la desprecian, o porque hay una absoluta ignorancia de esto. ¿Qué pasaría? Les voy a contarles una historia no tan ficticia. Resulta que había un país el cual fue afectado como tantos otros por una pandemia por un nuevo coronavirus al cual le denominaron SARS-CoV-2 y que atacó en frío a un sistema de salud pobre en muchos sentidos, organizacionales, tecnológicos, incluso hasta de valores. Era un sistema moribundo por más de 20 años, pero le atacó como a muchos otros. Nunca había tenido mucha inversión de dinero, así que tenían que afrontarlo como estuviesen, porque no había otra alternativa. ¿Y qué pasó? Normalmente lo que todos los países esperan en estas circunstancias, y en todo caso lo que hace que el manejo de emergencias sanitarias de este tipo funcione, dependen de tres factores. Dependen del primer factor, que es la población, de qué tan consciente, educada y, digamos, qué tan buena para aceptar órdenes es una población. Segundo, de la eficiencia de sus políticas públicas, es decir, qué tan buenas decisiones toman sus políticos, tanto del sector como políticos de escala nacional como un presidente, y qué tan buenas son las recomendaciones que dan sus expertos. Si es que estamos mal, es porque esas tres cosas han pasado. Tenemos una población pésima para obedecer las cosas, para entender las cosas. Los expertos que se creían que eran los mejores expertos han fallado rotundamente, no han dado el ejemplo, no han dado las respuestas. Y los políticos, ni qué decir, en la calle, y aunque todo esté mal, no les va a importarles nada más que sus intereses. Eso explica la historia de ese país no tan ficticio llamado Perú, donde infectólogos recetaron a diestra y siniestra lo que era un medicamento llamado hidroxicloroquina, ivermectina, entre otras cosas. Otros médicos que aprovechando la tribuna de un canal de televisión, radio, decían barbaridades como hacer combos de medicamentos, dar antibióticos para un virus, cosas realmente impresionantes, dar anticoagulantes como caramelo, pasaban cosas terribles. Y esto nos da a entender de qué clase de médicos teníamos o tenemos. Y por último, no faltaban los oportunistas como pseudocientíficos como Andreas Kalker y otros inútiles que empezaron a regalar sustancias milagrosas, ¿no? Dióxido de cloro, que se creía que iban a funcionar. No era suficiente con eso, algunos canales de televisión se esforzaban porque se comprasen medicamentos que no tenían ninguna utilidad probada, como la ivermectina. Incluso levantando falsos testimonios de que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, habían aprobado, habían cambiado su recomendación.
El doctor ha tenido algunos problemas de conexión a internet, pero dentro de un minutito se va a conectar. Esperemos, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Retomando lo que les decía, se dieron muchas circunstancias en las cuales demasiadas personas fallaron. Los expertos, los políticos y la población. Y creo que la mayor mea culpa es de los expertos, en realidad. Todos los médicos que estuvieron, tanto en cargos políticos o de cierta influencia, pudieron haber decidido más. Y no haber llegado a esta catástrofe de recomendar, incluso a través de normas técnicas, fármacos que hicieron más mal que bien, como la hidroxicloroquina y la ivermectina. Esto ha sido lamentable, esto quiere decir que se ha fallado demasiado como expertos, ¿no? Y se intercaron tanto al punto de que no quisieron cambiar estas recomendaciones hasta que supuestamente hubiese investigación, pruebas en el mismo territorio. Y se hizo un estudio. De hecho, mandaron a hacer un estudio al IETSI, al Instituto de Investigación, bueno, de Evaluaciones Tecnológicas Sanitarias e Investigación de Salud, para que explorara esta cuestión de estos fármacos en el Perú. Y aproximadamente en septiembre, octubre del año pasado, bueno, se publicaron los resultados, ¿no? Por lo menos a nivel de un preprint, de qué había pasado con la administración de estos fármacos en los hospitales peruanos. Y se encontró que lamentablemente no había ningún beneficio, ¿no? Por ninguno de los fármacos utilizados al inicio de la pandemia. Y esto, en vez de modificar las posturas de las normas técnicas de forma rápida y de repente traer una felicitación a estos investigadores, trajo todo lo contrario. Los despidieron, trataron de destruir y descomponer incluso IETSI, a pesar de que solo lo único que hacían era hacer su trabajo, entregar la mejor evidencia científica para el uso en políticas públicas, como se esperaría, ¿no? Para un país, para salvar más vidas, pero no, se intercaron y no quisieron hacerlo. Y al contrario, siguieron comprando medicamentos que eran inútiles. El caso de la ivermectina, pueden ver acá la lista de millones de soles que se ha gastado en, básicamente en nada, ¿no? Nada que ha apoyado, que no ha servido para nada, más que como efecto placebo tal vez. Y se sabe hasta hoy en día que aproximadamente 80 millones de soles, no, 40 millones de soles han sido gastados solo en ivermectina. Y uno se pregunta, ¿no? O sea, en vez de gastar en estas cosas que se saben que no funcionan, ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido esos 40 millones en algo más simple, que todos saben, algo tan evidente como oxígeno? Tal vez no estaría tan catastrófica la realidad de esta segunda ola, ¿verdad? Y esto es algo que no hemos aprendido desde el año pasado. Prácticamente un año pasado de la pandemia, primera ola, segunda ola. ¿Qué se ha aprendido? Nada a nivel político. El costo de oportunidad se pierde. ¿Quiénes son responsables? Muchos responsables hay. Los ministros solamente es la cabeza. Pero realmente esto nos indica de que las personas que debieron de haber estado más involucradas en dar la mejor evidencia, la toma de decisiones basadas en esto, los que debieron impulsar esto, los que estuvieron en la capacidad de ser tanto consultores expertos o en cargos políticos, no lo han hecho. Y hemos tenido una catástrofe. Y eso lamentablemente es lo que vivimos actualmente, ¿no? Y es nuestro país, Perú. Lamentablemente estamos así, probablemente vamos a seguir mal, estoicamente hay que aceptarlo, porque nos faltan muchas cosas. Porque tenemos actualmente un ministro que hemos reciclado, incluso si es que no tenemos bastantes plantas de oxígeno. ¿Y por qué nos afectó tanto esto en la primera hora? Se lo debemos a él, a Óscar Ugarte, porque por ciertas irregularidades y por no seguir incluso reglamentos de OMS ya fundados hace más de 10 años, él hizo lo que quiso con sus normas técnicas y aún así lo premiamos otra vuelta ministro y ya estamos viendo lo que está tomando con decisiones que ya seguramente veremos. Estamos muy mal. Espero que algún día, y es mi mayor interés de esta ponencia, es de que ustedes tengan el interés de aprender medicina basada en evidencia en serio, por su cuenta. Porque si no saben eso, no están sirviendo de mucho.
y compartan esos libros, esa información con todos sus compañeros, porque tienen que sacarse también ese chip de que no, solamente yo puedo ser un buen médico, o que no, yo voy a marcar la diferencia. Esas son tonteras. En realidad, un país, un sistema de salud grande lo construimos todos. Si es que no, pero uno necesita uno, dos, tres buenos médicos. Necesitamos centenares, miles de buenos médicos. Y muchos de ellos probablemente sean sus compañeros que no estén probablemente en esta conversación. Y si van a tener ese material, por favor, difúndanlo, aprendan. Necesitamos fuerza en gente que sepa estas cosas. No pseudo expertos, no pseudocientíficos, no fanáticos de televisión que solo buscan publicidad y que de verdad lamentablemente dan vergüenza y han provocado más daño que otra cosa en esta situación que vivimos ahora. Así que quedo atento a sus preguntas, si es que las tienen, los escucho.